hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. La pucha con los ingleses, ¿quién los pudiera? ¿Quién los pudiera? Que lo tiro a los gringos, un y gran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Con los acordes y el canto de la vuelta de obligado, triunfo tradicional, con letra de Miguel Brascó, e interpretado por Alberto Merlo, hoy, 25 de junio, damos comienzo al programa 344 de Obligados a Volver, programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial, desde nuestra mirada que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección Norberto Raful y Consejo de Columnistas y Asesores. Locución, quien les habla, Irene Ring. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes a todos, todas y todes los oyentes de Obligados a Volver. Programa número 344, que corresponde al sábado 25 de junio. Como es habitual, lo organizamos en dos bloques. El primer bloque está, como siempre, dedicado a la política internacional, y hoy cuenta con dos columnas. La primera columna, la de Hernán Pereira y su tradicional informe, y la segunda, de Fernando Isas, con su columna de Palestina y Medio Oriente, hoy con el último tramo de su entrega sobre Egipto. Hacemos un pequeño paréntesis para informar sobre nuestros otros medios de comunicación y entramos al segundo bloque, también denominado segmento cultural de los días sábados, con la primera columna a cargo de Nair, que presenta rock nacional. A continuación, la columna comentando libros de Mónica Nassif y este título: La saga de los confines, de Liliana Bodó. Seguidamente, la columna de panorama teatral de Marisa Barrera, que presenta los premios Tony. Continuamos con la columna de Cine Universal de Rubén Cusati y este título: Mentira y verdad en el arte. Y cerrando el bloque y el programa, una muestra fotográfica de Jorge Ginsburg, que cerró ayer y titulara Metáfora de dos orillas. Dicho esto, ¿qué te parece, Hernán, si arrancas con tu columna? Buenas tardes, compañeros. Este es el informe de política internacional. Mi nombre es Hernán Pereira. Soy colaborador de Obligados a Volver desde hace ya unos cuantos años. Una situación internacional realmente compleja por lo que podríamos de algún modo entender como la decadencia del imperio. Es decir, Estados Unidos cada vez está más al borde
de una gran crisis, que puede ser la crisis terminal de su historia como primera potencia y única potencia mundial. El mundo se encamina hacia un multilateralismo, con China como una gran potencia, probablemente Rusia. Vamos a ver quién se salva en Europa de la crisis. Hay serios problemas internos en distintos países, el primero de ellos Francia, donde el gobierno perdió la mayoría parlamentaria. Tiene por un lado 145 diputados de la izquierda, de Mélenchon, que es una izquierda muy dura, y por otro lado tiene casi 90 de los fascistas, del Frente Nacional de Marine Le Pen. Y va a ser muy difícil lograr acuerdos con unos y con otros para ir pudiendo sacar las leyes que necesita para gobernar. Él ha propuesto una especie de gran acuerdo nacional, con pactos tanto con la izquierda como con la derecha, ultraderecha, porque él es de derecha, para tratar de sacar las leyes. Pero de los dos lados le rechazaron la propuesta. En Estados Unidos, la Corte Suprema, que tiene una fuerte mayoría conservadora, son 6 integrantes conservadores y 3 que podrían de algún modo llamarse liberales, aunque mirado de la óptica argentina serían realmente también conservadores. ¿Qué resolvió la Corte? Primero, anuló un fallo de hace muchísimos años, hace 50 años que el aborto está permitido por un fallo de la Corte Suprema en Estados Unidos. Y acaba de fallar en otra situación, anula lo anterior y ya no es más legal realizarse un aborto en Estados Unidos. Y por otra parte, en medio de la crisis desatada por la tremenda cantidad de muertes producto del manejo de armas por parte de los civiles en Estados Unidos, la Corte lo que hace es todavía agrandar el derecho, entre comillas, que tienen los norteamericanos a andar armados. Y ahora está permitido andar armado con las armas a la vista, es decir que volvemos al Far West, al cowboy con carabina y, bueno, en este caso fusil de asalto, varias pistolas y demás atadas a la cintura a la vista de todo el mundo, porque se puede, es legal andar con las armas a la vista. Realmente, si no, si se lo cuentan a alguien después de las matanzas recientes, 20 chiquitos en edad escolar, 2 maestras, todas las cosas que han pasado, realmente, si a uno se lo cuentan, parece increíble. Pero no es solo eso, Estados Unidos está enfrentando una situación de alta inflación interna, casi el 9%, que para ellos es muchísimo, el 9% anual estamos hablando, que para ellos es mucho. No se registraban estos índices desde hace por lo menos 40 años, y una gran crisis interna en términos económicos, con una inflación mucho mayor en alimentos y mucho mayor en combustibles, que hace la vida bastante difícil y precaria para muchos millones de personas en la primera potencia del mundo. Viniendo a nuestra América Latina, ha tenido mucha actividad en materia de política internacional nuestro presidente, Alberto Fernández. Primero habló en la reunión del BRIC. Recordemos que el BRIC está formado por Rusia, China, Sudáfrica y Brasil. Son los países emergentes con mayor grado de desarrollo. Perdón, dije China, sí, China, Rusia, Brasil y Sudáfrica. Argentina pretende ingresar. Allí hay un banco formado por estos países que tiene un capital de 30.000 millones de dólares para préstamos, y Argentina pretende sumarse a eso. Pasa que los rusos están muy enojados con Argentina por lo que ellos entienden como el desaire de Alberto Fernández, que había prometido algunas cosas cuando visitó a Putin un poquitito antes de la invasión a Ucrania, y después Argentina terminó condenando la invasión. Y bueno, a los rusos no les gustó nada. Argentina, para el ingreso a los BRIC, tendría el apoyo de China y de Brasil. Los rusos están mirando para otro lado, los sudafricanos no se sabe muy bien qué es lo que van a resolver,
se necesita el acuerdo de todos para poder ser miembro pleno. Por ahora estamos como observadores. Y Alberto Fernández va a la reunión del G7 que se hace en Alemania y se va a entrevistar también con el canciller alemán. Tal vez se entreviste con alguno de los otros jefes de Estado. Recordemos, los 7 son Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Italia, Canadá, y me estoy olvidando de uno, y Holanda. Este es el grupo de los 7, son los países más desarrollados de Occidente. El tema de las reuniones, obviamente la crisis con Rusia, probable que allí se establezcan otras medidas económicas de sanción a los rusos por la invasión a Ucrania. Alberto Fernández va como invitado especial a esta reunión, va a tratar de sacar inversiones por el tema del gas, del petróleo y del litio, que son las materias primas que ofrece Argentina, y la posibilidad de llegar a algún grado de industrialización acá, transformar el gas en gas licuado para poderlo transportar en barcos hacia los países desarrollados, aprovechando que ya no disponen los países centrales del gas de China. Pero en esto hay un adversario bastante grande, que es Estados Unidos. Estados Unidos tiene reservas de gas, tiene las instalaciones y está mandando gas en este momento a Europa a un costo muy, muy elevado respecto a lo que era el gas ruso, pero las cosas están ahí planteadas en estos términos. En nuestra América Latina, en Brasil, Bolsonaro acaba de confesar que tuvo varias entrevistas privadas con Áñez. Áñez lo había negado. Recordemos que Áñez está presa en Bolivia, tiene una condena de 10 años. Habló loas Bolsonaro de Áñez diciendo que era una mujer decente, macanuda, maravillosa, y dijo que lo que le pasó a ella le puede pasar a él y a los militantes de él si gana Lula en octubre. Sobre este punto hay una encuesta muy seria de Brasil que lo muestra a Lula con 20 puntos de diferencia respecto de Bolsonaro. En realidad 19, 49 a 30. Siguen los rumores de inestabilidad política, de la posibilidad de un golpe, de un planteo militar, todo para evitar que Lula alcance a llegar al poder. En Chile, el presidente Boric está con serios problemas. Primero le objetaron una serie de reformas que pensaba hacer respecto al papel de la primera dama, de su esposa. Él generó una especie de fundación con el nombre de ella y tuvo que dar marcha atrás porque hasta los mismos aliados lo criticaron por ello. Está con problemas de un paro en la principal empresa del cobre de Chile, Codelco, que maneja las minas de cobre más grandes del mundo. Y todo se debe al cierre de una refinería cercana a Valparaíso, la refinería de Ventana se llama la localidad, refinería de cobre, porque dicen que es muy contaminante. Los trabajadores del cobre han rechazado esto, dicen que no hay que cerrar, que eso lo que va a llevar es a la exportación del cobre sin procesar o a la instalación de refinerías privadas en detrimento de las ganancias que está teniendo el Estado chileno con el manejo del procesamiento del mineral de cobre. Esto también es un espejo donde mirarnos, porque en Argentina no se procesa, se exporta el mineral en crudo para que sea procesado en otros lugares. Y hay muchas inversiones en camino para minas de cobre, hay una muy muy grande en San Juan y hay en otras provincias. Se calcula que Argentina va a ser un gran exportador mineral en 5 o 10 años vista, y el tema es que vamos a exportar materia prima sin procesar. Pero bueno, está al borde de la caída el presidente Pedro Castillo en Perú. Hay una huelga general en ciernes por la carestía de la vida y la falta de combustibles, y hay un pedido de juicio por traición a la patria en la Cámara de Diputados, que ya se comió a 5 presidentes en 4 años en Perú. Parece que el sexto va a ser Castillo.
Además la izquierda está muy dividida, no lo apoya, las cosas están bastante mal para él. Y hay que referirse también a Ecuador. Van 12 días de movilización de la Confederación Nacional Indígena, un paro que está afectando no solamente a todo lo que tiene que ver con los habitantes originarios, sino también estudiantes y sectores de obreros. Todo esto le está creando muchos problemas al gobierno de Guillermo Lasso, que como si fueran pocas las desgracias, ahora también tiene COVID. El gobierno de Lasso ha llamado al diálogo, pero la Confederación Indígena dice que no, ¿qué diálogo? Queremos medidas, queremos que bajen el precio de los alimentos y queremos que bajen el precio de los combustibles y queremos que no nos repriman. Hay 4 muertos, más de 90 heridos y hay más de 100 detenidos. Esto es producto de la represión, está militarizado. Las provincias donde hay mayoría de población de habitantes originarios, realmente una situación muy, muy difícil, muy dura. Rememora las movilizaciones que hubo en Chile y que hubo en Colombia, previo a los triunfos electorales, tanto de Boric como de Petro en Colombia. Ojalá. Pero bueno, Lasso lleva un año en el poder, así que todavía le queda bastante de su mandato. Bueno, y finalmente Colombia, que se encamina a normalizar sus relaciones con Venezuela. Ya hay un acuerdo entre Maduro y Petro para abrir las fronteras y normalizar el intercambio, cosa que le va a venir muy bien a los venezolanos para romper el bloqueo de Estados Unidos. Esto atenti porque Estados Unidos tiene serios intereses en Colombia y 8 bases militares. Bueno, puede pasar absolutamente cualquier cosa, hay que estar muy pendientes de lo que se va a vivir allí. Amigos, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Isas, soy del segmento de Política Internacional, Palestina y Medio Oriente, y hoy hacemos la cuarta y última entrega del micro sobre la República Árabe de Egipto. La crisis que, por elevación, llega a todo Medio Oriente, particularmente a los países árabes, la crisis que soporta Erdogan como presidente de Turquía, una inflación galopante, que la única manera de combatirla ha encontrado el presidente turco en volver a las amenazas de atacar el norte de Siria so pretexto de combatir a los terroristas que él mismo ayudó a crear y a patrocinar. Eso es un ítem importante dentro de Egipto, que es las operaciones antiterroristas o la lucha en contra del terrorismo internacional, encaramado en la figura del Estado Islámico, que no es ni un Estado ni es islámico, porque justamente lleva a cabo acciones y operaciones que no tienen nada que ver con el mensaje de ese dogma religioso. De todas maneras, el presidente Abdel Fattah el-Sisi sostuvo que ninguna de las últimas operaciones terroristas en el sector del Sinaí son operaciones que no van a lograr derrotar la determinación de Egipto y de su ejército por erradicar el terrorismo. Son frecuentes los atentados en toda la costa del Canal de Suez y en los últimos meses del Sinaí. Es una política que el Estado Islámico y otros grupos yihadistas siguen adelante, una suerte de guerra por goteo, una guerra de desgaste, para mantener la crisis en el país, pero felizmente son acorralados, y son desplazados hacia una zona aislada del desierto del Sinaí.
Las fuerzas represivas de esta dictadura que combaten a estos terroristas internacionales e insurgentes radicales se dan entre el valle del Nilo, del río Nilo y la frontera con Libia, en el desierto occidental, y en el Sinaí los ataques se concentran especialmente en los oleoductos y gasoductos que abastecen a Israel y Jordania. Parafraseando un hecho político importante en la década del 70, podemos hablar de esta alquimia, de esta conjunción de acuerdos bilaterales que tienen que ver con la provisión y el transporte de gas, sea de Rusia o sea de la cuenca del Mediterráneo, libanés, Siria, Palestina ocupada o la propia que pueda tener el enclave colonial israelí. Estamos hablando y tratando de hacer una simetría con un nuevo acuerdo de Camp David en términos políticos y económicos hoy en la actualidad, algo parecido, pero con mayor énfasis en lo político, el que firmaran oportunamente el presidente Jimmy Carter como árbitro y garante de ese acuerdo, el terrorista ministro de Israel, Menachem Begin, y el asesinado a raíz de la firma de este acuerdo, el presidente Anwar el-Sadat. Sin duda, y ya para terminar este segmento de hoy, Egipto es y sigue siendo, y lo va a hacer por su estrategia geopolítica que tiene en la zona, un actor importante en todas las cuestiones políticas, sociales e incluso económicas que tengan que ver con el Oriente Medio más cercano, dejando de lado a los países supermillonarios petroleros de la zona del Golfo. Ha tenido mucho que ver con la ayuda hacia la Palestina ocupada, pero también en algunos momentos de la historia ha tenido que ver con parte de la complicidad con la ocupación y con la complicidad inclusive de algunos regímenes árabes que no ven y no veían con buenos ojos la posibilidad de la independencia y la libertad del pueblo palestino de una vez y para siempre. Esto ha sido todo por hoy. Como siempre, agradecemos a las compañeras y compañeros de Obligados a Volver y vamos a seguir con estas entregas segmentadas de los países del Oriente Medio. Gracias y buena semana. Obligados a Volver se solidariza con Milagro Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Continuamos preguntando dónde está Tehuel de la Torre, el joven trans que fue visto por última vez el 11 de marzo del 2021, cuando salió de su casa de la localidad bonaerense de San Vicente para ir a ver un trabajo. ¿Y qué pasó con Guadalupe Lucero, que permanece desaparecida desde el lunes 14 de junio del 2021 a la tarde, cuando jugaba en la vereda de la casa de su tía con sus primos y su hermano mientras la familia festejaba un cumpleaños familiar? Antes de continuar con Obligados a Volver, les invitamos a conocer todos nuestros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver, programa radial, en la que además de transmitirse las emisiones de nuestros programas, se publican las noticias de política nacional. La Lealtad, Política y Cultura, en la que podrán ver las publicaciones de cultura, noticias de la patria grande y del panorama internacional en general. Y el grupo Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes.
Además, tenemos el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, música y buen humor al que se accede adhiriendo a un grupo de WhatsApp. Les recordamos también que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Obligados a Volver, donde pueden consultar los programas ya emitidos y material audiovisual en varias listas de reproducción. Hola, buenas tardes, querida audiencia. Soy Nair y esta es la columna de rock nacional del programa Obligados a Volver. En el día de hoy les voy a estar presentando un tema llamado Deshielo de la Soledad de la banda Hormigas Rock. El tema fue filmado en vivo en el City Bar de Martínez en la presentación anterior. Y ahora el 2 de julio a las 22 horas se van a estar presentando nuevamente. Así que los espero allí para poder disfrutar una noche a puro rock and roll.
Bueno, les agradezco como siempre por estar allí del otro lado escuchándonos. Esto fue la columna de Rock Nacional de la mano de Nair. Nos vemos hasta la próxima. Buenas tardes, ¿cómo están? Otra vez con ustedes para comentar en esta oportunidad un libro, es una trilogía llamada La Saga de los Confines, cuya autora es la genial Liliana Bodoc, una escritora que fallecida ya, joven, natural de Santa Fe, pero su vida transcurrió en la ciudad de Mendoza. Este relato es un relato épico donde se enfrentan el bien y el mal a través de o por medio de fuerzas humanas y también aquellas que habitan el reino de la magia y la maravilla. Esta obra se compone de 3 relatos: Los días del venado, en el que se describe la tranquila vida de una nación, de un pueblo, que son las criaturas y los brujos, viviendo en paz. El segundo volumen, Los días de la sombra. Aquí ya aparece el ser, digamos, maléfico que va a enfrentarse a estos otros seres, que es el odio eterno, y de cómo éste desea irrumpir en la vida de este pueblo. El último componente, el último relato, es Los días del fuego. Acá se expone la batalla final, el enfrentamiento justamente entre el bien y el mal y la acción conjunta entre las criaturas y seres mágicos. Esta obra es inusual, diría yo, porque muestra que los héroes no son unidimensionales, es decir, no tienen una sola cara. Y además la escritora se empeña o se encarga, no digamos, de meterse o inmiscuirse en cuestiones de política y de estrategias de guerra, no. Ella se mete sobre todo en las vidas privadas de los personajes. Por eso esta obra es tan magnífica, tan hermosa, tan poética, tan lírica, pero de una lectura realmente, yo no diría divertida, pero sí amena, con una carga de lirismo muy, muy profunda, con una importancia enorme de la memoria que es la que permite a los seres de la nación salvaguardar su saber, salvaguardar sus hábitos y sus costumbres. Están los guerreros, por supuesto, y están los seres, también los seres mágicos. Estos seres que salen y que dan todo para salvar a la nación. Realmente es una obra que aconsejo leer. Tiene un sabor tolkiano, tiene un sabor así, digamos, pero digamos de la saga de Tolkien, pero lo que yo recomiendo es que se perciba que el mundo que se describe, sin ser específico, tiene un sabor latinoamericano. Ahí está la diferencia, que ha logrado con componentes de lectura, que por supuesto ella ha sido una gran admiradora de Tolkien, con estructuras ya construidas, repito, que pueden ser del relato tolkiano o lo que fuere, ha llegado a construir una obra originalísima, original, repito, con un sabor latinoamericano, muy querido, muy delicadamente armado, esa es la palabra. Bueno, espero que les haya gustado la recomendación, espero que lo lean, realmente no se van a arrepentir,
y nos vemos en el próximo encuentro. Mi nombre es Mónica Nasif y les agradezco que estén allí. Hola a todos, soy Marisa Barrera, los saludo a todos mis queridos oyentes del programa Obligados a Volver. Nuevamente nos volvemos a encontrar en esta columna llamada Panorama Teatral. En esta oportunidad para comentarles la entrega del premio al teatro en Estados Unidos. Así como en Inglaterra, que se entregan los Oliver desde 1976 y acá en Argentina los Ace y María Guerrero, así en Estados Unidos se entregan los Tony. Recordarán ustedes que en otras entregas del Panorama Teatral les había comentado que los Tony se iban a entregar en el mes de junio. Bueno, finalmente llegó el día tan esperado. Digo esperado porque luego de 2 años de pandemia se pudo celebrar en forma presencial. Esta aclaración la hago porque durante los años 2019 y 2020 se hizo la entrega en forma virtual. El evento se realizó el lunes 13 de junio y se repitió el sábado 18 de junio en nuestro país en el canal de Films and Arts. Fue todo esplendor en la alfombra roja, ya que los actores posaron para las cámaras antes de ingresar al teatro. Lo hicieron con sus mejores galas, pero con gran sobriedad de estilo, respetando el dress code de la noche. Una sonrisa estuvo instalada en las caras de todos los actores y actrices porque estaban felices de volver a encontrarse con colegas y presenciar la entrega de la estatuilla más esperada para el teatro, más específicamente de Broadway. Fue el gran regreso de los premios Tony con 75 años de tradición. También llegó el momento de In Memoriam, recordando a todos los artistas fallecidos en el último año. Entre ellos, Sidney Poitier, que fue el primer afroamericano en ganar un Oscar. Un premio que celebra a los artistas de teatro de Broadway. Este año se destacó la diversidad de los premiados. La performance de M.G. Michael Jackson, The Musical, se llevó una gran ovación, ya que tuvo 10 nominaciones esa noche. Como mejor actor protagonista ganó el Tony Miles Frost, quien, muy conmovido, dedicó el premio a su compañero de elenco, Tavon Lamont, y a su madre, que hizo gran esfuerzo para que él logre vivir de su pasión como artista. Un momento muy divertido fue la presentación de Billy Crystal, que tiene un cartel, su musical, llamado Mr. Saturday Night, donde interpreta a un comediante que ya no tiene éxito, que tuvo que pelear y que debe pelear contra eso. Otro gran momento de la noche fue la presentación del elenco musical de Paradise Square, con una gran ovación de pie de todos los concurrentes ante la protagonista del show, Joaquina Kalukango, quien ganó el Tony a la mejor actriz. Hugh Jackman también estuvo presente con una parte de su musical The Musical Man, donde baila y canta. Fue muy celebrado por sus colegas con excelentes críticas. Los premios Tony fueron una fiesta y tuvo un argentino entre los ganadores, Ricardo Hornos. Ricardo Hornos es productor argentino que junto con su socia Valentina Berger produjeron obras que lograron el mayor galardón, un Tony. Es que la obra Company, el musical de Stephen Sondheim, ganó la estatuilla a la mejor reposición de un musical. Esto significó para este argentino un nuevo galardón, el 4, y con este Hornos completa el póker al que puede aspirar un productor de Broadway con los premios Tony. Él comenta en su entrevista con los periodistas especializados: hay 4 categorías de Tony para producción y esta era la que me faltaba. Ya había obtenido el Tony a la mejor obra de texto original por El curioso incidente del perro a medianoche en el 2015. A la mejor reposición de un drama, Ángeles in America, en 2018, y el mejor musical original, Hearthstone, en el 2019. Sigue diciendo el productor argentino: lo más importante de este premio es que significa un reconocimiento póstumo a Stephen Sondheim y lo que significa para el teatro musical.
En realidad es algo agridulce, porque de no haber sido por la pandemia y la interrupción que causó, él hubiera podido disfrutar en vida de su último galardón. Junto con el productor argentino asociada, ganó Valentina Berger. Esta mujer pertenece al CEO, que es un programa de formación de estudios latinoamericanos en teatros musicales que lidera el mercado, conectando a los mejores maestros y creadores de la industria del teatro con artistas de todo el mundo a través de experiencias de aprendizaje presencial y online. La productora argentina hoy trabaja en los detalles de escena de más de 30 alfombras rojas y la dirección de la compañía de marketing, de publicidad y relaciones públicas de más de 50 obras de Broadway. El mejor musical fue Stranger Love, una obra irreverente y sexualmente franca sobre la experiencia de un negro y gay. Mejor obra de teatro de Lenham Trigoli, una obra que ofrece la crisis financiera del 2008. El mejor revival del musical, ya les dije, Company. Y aunque no recibió el premio mayor, la obra inspirada en la vida de Michael Jackson, obtuvieron el Tony por mejor diseño de iluminación de un musical y la mejor coreografía. En relación a este musical fueron invitados los hijos de Michael para engalanar más la entrega. Como verán, fue una gran fiesta la creatividad, canto, baile e interpretación. Muchas de estas obras son las que buscan nuestros productores argentinos para después comprar los derechos y llevarlas a nuestros escenarios. La entrega y el trabajo de los artistas conquistan el corazón por el alto nivel de la apuesta teatral. Bueno, mis queridos, en mi próxima entrega les haré el comentario de Habitación Macbeth, de Pompeyo Audibert. Esto sucede porque hay mucho público presenciando las obras de teatro de nuestros escenarios argentinos. Tanto que hay obras como esta que les estoy mencionando que no tienen entradas. Hay que esperar para que se pongan a la venta y poder conseguir alguna. Esto demuestra que la gente necesita del arte y que las obras del teatro argentino seducen a nuestro pueblo. Los invito a ustedes a concurrir a las obras teatrales porque, como les digo siempre, engrandecen el alma. El arte siempre nos conecta con la magia. Los saludo a todos y espero volver a encontrarlos en la próxima entrega de Panorama Teatral. Chau, chau. Buenas tardes, soy Rubén Cusati y hoy continuaremos con el análisis de la mentira en los medios audiovisuales, en el cine en particular y en el arte en general. Nadie recuerda ya cómo se introdujo la televisión por cable en la Argentina en la nefasta década del 90. El argumento era que con la suscripción se solventarían los contenidos y se eliminaría la publicidad. Fue un engaño más. Hoy, en una hora de programa se emiten 20 minutos de tandas, más otras incontables que están dentro del contenido. En la TV abierta, ello es pornográfico, pues casi todo el contenido de cada programa es publicidad, sea comercial o política. La publicidad sirve a las empresas para acumular capital con métodos sutiles y engañosos y obtener beneficios, sin importar la corrupción, el fraude o la calidad. Apela al sentimiento, al instinto, nunca a la razón, imponiendo con reiteraciones y dogmas productos cuyo valor de costo es la publicidad, mientras el que lo fabrica es generalmente explotado. La publicidad no es solo comercial, sino también política, y ambas destruyen la libertad de pensamiento y nos esclaviza mentalmente. El nazi Goebbels decía
miente que algo quedará. La publicidad sojuzga cualquier actividad humana, enajenando las opiniones libres y encadena todo a sus fines de opresión y explotación. Ejemplos son los productos farmacéuticos que se lanzan con costosas campañas. En la serie de TV protagonizada por Michael Keaton, Dopesick, se narra el drama de una epidemia creada por un laboratorio, más los visitadores y los médicos bien pagados, en la que se demuestra, de paso, que sin consumismo el capitalismo no puede sobrevivir. El consumo es la peor droga blanda e implica un doble engaño: el de la propia elección inducida por los mensajes y el creer que lo que se compra es verdadero. El consumidor es un enfermo, un infante, y la publicidad es un lavado de cerebro que liquida tanto la cultura popular como la intelectual. Los shopping son las catedrales actuales que nos hacen creer ser felices cuando nos abandonan los sueños y las esperanzas, mediante las epifanías de los días con rebajas. Respecto a la prensa, el admirado por Borges Chesterton dijo que los periódicos son los juguetes de unos pocos hombres ricos que nacieron para decir la verdad y hoy existen para impedir que la verdad sea dicha. El capitalista y el editor son los nuevos dictadores. Ya en el 50, el fundador de Le Monde declaraba que la publicidad te deja a merced de un chantaje. Hoy no existen medios en nuestro país que no acepten la publicidad y ni siquiera que se atrevan a criticarla. Pasando al cine, que es el arte y técnica de la ilusión de una imagen en movimiento empleando la tecnología fotográfica para crear esa sensación de supuesta realidad, ese supuesto no cambia, no desaparece con el documental, que es la interpretación creativa de la realidad según Grierson, considerado el padre del documental. El cine de realidad trató de acercarse a ella con temas sociales, con más libertad y no condicionándose por los elementos narrativos clásicos, combinando técnicas naturalistas originadas en los documentales, pero evitando al narrador. Se extrema el naturalismo con actores no profesionales, técnicas de filmación no invasivas, cámara manual, localizaciones reales y un sonido natural sin postproducción. El cine ojo es una teoría creada en los años 20 por el documentalista soviético Dziga Vertov y extremaba esas características sin preparación previa, sin guión ni puesta en escena, usando el montaje para unificar los fragmentos extraídos de la realidad, liberando a la toma de imágenes de todos sus artificios, para conseguir una supuesta objetividad integral. Pero ello resulta imposible, y vaya paradoja con las palabras, pues se llama objetivo al lente de una cámara cuando es lo más subjetivo que existe, porque es el hombre el que lo utiliza. Arun Farocki, el gran director húngaro, nos decía que debemos desconfiar de las imágenes, pues todas son manipuladas por la mano del hombre.
En el cine de ficción, por más que nos quieran engañar con el mensaje basado en una historia real, basta asistir a una filmación para ver, por ejemplo, que una actriz o un actor tienen varios faroles de iluminación sobre sus rostros, por más bellos que estos sean, para darse cuenta que todo es una mentira. Un gran actor argentino siempre pregunta qué plano le van a realizar, y si le informa que será un plano medio superior, es capaz de rodar en hojotas por más que sea un baile en una embajada. Recomiendo ver Un tigre de papel, palabras tomadas de Mao, quien dijera que el imperialismo mirado por fuera parece un tigre, pero está hecho de papel y no aguanta un golpe de viento y lluvia. En ese filme se narra la historia de Pedro Manrique Figueroa, que acompaña la historia de la izquierda a lo largo del siglo XX y que continúa la idea de la película Fraude de Orson Welles, que vimos la charla pasada. Ese personaje, Pedro Manrique Figueroa, puede haber desaparecido o puede que no haya existido nunca. Sin embargo, lo que permanece y sí existe es su huella, como una piedrita arrojada en un espejo de agua que produce ondas concéntricas que terminan por tocarnos a todos. Concluimos así que ni las ficciones son falsas, ni los documentales son verdaderos, pero quizás a través de las mentiras del cine se puede llegar a rozar la verdad. ¿Por qué metáfora de dos orillas? El reflejo afirma la presencia del puente. Dice que el puente existe, pero a la vez lo soslaya, lo niega, juguetea con el texto y parece sugerir que lo que toca, lo que acaricia las dos orillas es el reflejo, no el puente. Propone un vínculo sutil, inestable. Apenas comienza a ocultarse el sol, el reflejo se desvanece, desaparece, se va. Ahí hay una metáfora, el puente como puente y el puente como puente. Un puente que intenta resolver la otra metáfora, la original, la histórica, el río como foso de cocodrilos protegiendo el fuerte. Una tensión entre las dos orillas, ineludible, evidente, obvia, tan concreta como el puente mismo, no como su metáfora. Tensión de todo orden, cultural, social, económica, histórica. Tensión, pero también circulación, intercambio. Un tráfico permanente que por su mismo peso, por una interacción natural, opera sobre ambas comunidades y la tensión se aligera, se entrelaza con la integración. Cuando crecen las semejanzas y los vínculos, se van diluyendo las diferencias. La misma acción del puente hace que la metáfora sea más sólida que el mismo puente. El puente como protagonista activo, como motor y promotor de un complejo fenómeno, siempre incompleto y siempre en ejecución. El puente como puente. Y los cuatro botes, colores que son todo un homenaje a Quinquela. Botes que parecen en espera de una necesidad que cada día es más débil. Casi un testimonio de la transformación lenta pero inexorable. Una presencia que sigue ahí, una voluntad que todos parecemos manifestar. Nadie quiere que se vayan, y menos a ninguna parte. Son parte de la historia, pero también del presente, y también son parte de la metáfora. La completan, y también completan la foto. El puente, el río y la metáfora. Hay un río, el llamado riachuelo.
De un lado del río, una zona de la ciudad conocida como La Boca, originalmente la Boca del Riachuelo, uno de los lugares de mayor interés para el turismo internacional que llega a estas tierras, con una población en su mayoría de clase baja y media baja, un área de una actividad social y cultural notablemente intensa, seguramente bajo la influencia artística, la obra filantrópica y la magia de Benito Quinquela Martín. Centros culturales, talleres y escuelas de pintura, de escultura, de títeres, de teatro, de danza contemporánea, de restauración y sitios de presentación y representación se entremezclan con multitud de comercios barriales, ferias y espacios informales que dan vida y color a toda la zona. Del otro lado del río, una de las áreas más humildes del cercano Gran Buenos Aires, conocida como Isla Maciel, que lucha día a día por sobrevivir en un mundo muchas veces hostil y para quienes las oportunidades son tan escasas que resultan hasta difíciles de reconocer. El riachuelo, con una historia de siglos de desprecio por la naturaleza y la vida, funciona como una ruptura en el continuo del espacio-tiempo, como una barrera, como una muralla, casi como un foso de cocodrilos rodeando los muros del castillo. Y el puente, en realidad dos puentes. El viejo puente transbordador, el gris, que hasta hace muy poco era negro, inactivo desde los años 60, recientemente restaurado. Y el puente nuevo, el naranja, paralelo y a unos 30 metros del viejo, que además de tránsito de vehículos contiene una pasarela peatonal con asiento en ambos lados del río, abierta y operando los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Una intensa y continua actividad de tránsito peatonal da vida y sentido al esfuerzo de mantener funcionando el sistema de escaleras mecánicas en serie, 2 de ascenso y otras 2 de descenso, en cada una de las 2 torres de base. Pero lo más importante, lo que más me importa, es el intercambio social, cultural y económico que el puente moviliza, constatar como poco a poco van surgiendo inquietudes y actividades creativas que van transformando en acto un potencial latente que esperaba su oportunidad. Es en este sentido que el puente se hace puente, que toneladas de hormigón y acero, por la magia del alma en acto, en creación se hacen metáfora, que la obra de ingeniería se hace símbolo. Y ese es el puente que me importa. Del otro, el de toneladas de hormigón y acero, que se arreglen los ingenieros. Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador Nicolás Rearte por su trabajo que nos permite salir al aire, a todos les oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio Obligados a Volver se transmite todos los miércoles y sábado, siempre a las 18 horas, y tenemos una nueva propuesta. La entrevista, un buceo sobre los orígenes y actividades actuales de personalidades destacadas, los lunes a las 21 horas. También les informamos que desde mediados del año pasado nos hemos incorporado a la red de programas de radio Vamos a Andar, sumando a muchos de sus integrantes a nuestra lista de columnistas invitados. Este fue otro programa de Obligados a Volver, emitido desde nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria conspira para derrocar a nuestro gobierno
que con sus aciertos y errores trata denodadamente de resolver las dificultades provocadas por las dos pandemias. Por eso, continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales. Lealtad a Perón, Cristina Conducción. Patria es mi gente en su tierra, es nuestra forma de ser. Soberano es de su patria, quien la sabe defender. Soberano es de su patria, quien la sabe defender. Hombres, mujeres luchando, es codo a codo